Bueno, el tema para esta enseñanza lo he titulado Kabob del J.K. Bajei. Ese es un término, Kabob, que designa la gloria, honor y majestad del Señor. Y el J.K. Bajei, que ya conocemos, que es el Rey de Israel, nuestro Dios, el Eterno, ¿cierto? El Todopoderoso. Así que en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de esa gloria del Señor en esa restauración, ¿sí?, que Él desarrolla a favor del pueblo de Israel, y en una manera muy expedita también con la iglesia en los tiempos actuales. Bendito el nombre del Señor. Así que Kabob del J.K. Bajei, la gloria del Señor en ese escenario restaurativo con relación a Israel. Y en este capítulo 35 entonces encontramos esta profecía que tiene modo, tiempo y lugar, y que muchas profecías a través de la Escritura se dan por extensión y tienen cumplimiento muchas de estas en el pasado, presente y futuro. Y aquí encontramos al profeta presentando esta profecía unos 700 años antes de el advenimiento del Mesías, estando ubicado precisamente en la tierra de Israel, más exactamente hacia el sur, que es Judá. Y él dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es un momento en el cual se vive en una crisis en medio del pueblo. La esperanza parece ser que estaba en un momento caótico, no porque el Dios de Israel los hubiese abandonado, sino más bien porque ellos se habían apartado de en pos del Señor. Pero Isaías dice: en medio de ese momento difícil, se alegrarán el desierto y la soledad. Nosotros conocemos que los desiertos son leguas de tierra áridos y secos, carentes de los alimentos y de la provisión vital para la supervivencia humana, y que los desiertos, dentro de esas características, son lugares entonces que no dan evidencia alguna de vida. Y también habla de la soledad. La soledad habla entonces de un aislamiento, posiblemente voluntario o involuntario, de uno que está distante, solo, aislado. Así que esta expresión, se alegrará en el desierto y la soledad, está hablando de que hacia el futuro habrá entonces una esperanza de vida en el desierto, y también habrá un acompañamiento en medio de la soledad. También dice: el yermo se gozará. Cuando habla del yermo, se refiere a un lugar inhabitado, donde entonces no hay población. Pero también dice que ese lugar inhabitado, despoblado, se gozará y florecerá como la rosa.
florecerá profusamente, es decir, abundantemente, copiosamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Así que en esta mañana, hermanos, cuando hablamos entonces de Jaboc, que es una expresión de honor y majestad. Hola. Sí, hola. Así que cuando hablamos de Jaboc, con referencia a la gloria del Señor, lugar de honor, de majestad, también es relativo a la Shekinah. La Shekinah también habla de esta gloria del Señor, refiriéndose en esa especificidad a su presencia o esplendor de Dios. Y la gloria de Dios tiene muchas acepciones o connotaciones que Dios iba mostrando en esa revelación autoprogresiva acerca de su carácter y naturaleza. Así que aquí se habla de que el desierto y la soledad se gozarán y florecerán como la rosa. Cuando hablamos del desierto, también entendemos que ese lugar seco y árido también es, en una paráfrasa griega, se refiere a un espejismo, a un reflejo del aire. Usted sabe que los desiertos entonces, debido a los rayos ultravioletas del sol, pegan con ímpetu, y en esa radiación electromagnética entonces quienes lo habitan o pasan por estos ven como espejismos, como un oasis o lugar agradable, paradisiaco, pero es precisamente el reflejo del aire en esa radiación electromagnética. Pero aquí el profeta está diciendo que no habrá un espejismo, sino una realidad cuando se manifieste la gloria del Señor, y que toda carne juntamente la verá, y no como un reflejo del aire, sino algo fáctico y tangible, porque el Yeh-Vahei está prometiendo que vendrá a favor de su pueblo un día. Diga gloria al Señor. Diga gloria a su nombre. Hay alguien que lo pueda aplaudir en esta mañana. Oh, alabanzas. Iba Sabai. Él viene a favor de su pueblo. Gloria al Señor. Y pudiéramos en esta mañana también nosotros mirar cómo a través de la Escritura se nos habla de ese resplandor o destello de la gloria del Señor. Hay hombres en escenarios bíblicos que tuvieron ese encuentro y pudieron tener esa presencia de Dios. Hechos capítulo 9 nos recuerda entonces también que había un hombre que había pedido allí unos permisos o cartas para perseguir a los cristianos que anunciaban al Señor. Y dice el escritor del libro de los Hechos, el capítulo 9, que este Saulo de Tarso, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, sucedió que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y
en esta mañana él no sabía quién era, pero nosotros sí sabemos quién es el Señor y lo que hace. Bendito el nombre del Señor. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Alabanzas al Señor. En otras palabras, duro te es cambiar tus costumbres o las costumbres judías. Pero como le dijo aquel hombre: yo le mostraré cuán difícil es padecer por causa de mi nombre. Así que la luz del cielo, el resplandor lo rodeó y no pudo resistir, porque la Shekinah o el Kabod, la gloria del Señor, se había manifestado allí cerca a este hombre, y se dio cuenta que esto no es con fuerza humana, sino que esto es con poder de lo alto, porque la iglesia, bendito el nombre del Señor, que ha sido comprada a precio de sangre, el que la compró sigue al frente de ella, porque no estamos solos, sino que el que te llamó y me llamó sigue en medio de su pueblo todavía en esta mañana. Como dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una alabanza al Señor. Alabado sea su nombre. También la palabra de Dios nos presenta a otro varón de Dios en Apocalipsis 1, que en el primer siglo, en medio de la persecución de los emperadores del Imperio Romano, algunos de ellos entregaron sus vidas en ofrenda al Señor, en sacrificio por la causa del Señor. Y uno de ellos fue enviado, pudiéramos decir, como al exilio, en un distanciamiento a la isla de Pamos, por causa de la palabra del Señor. Y dice Apocalipsis capítulo 1, hablando de Juan, dice el versículo número 6, dice él: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan dice: yo, vuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pamos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y cabello eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice él, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra o poder sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto,
muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y el que dice, alabanza al Señor, que cuando Él abre nadie puede cerrar, y cuando cierra nadie abre. Él es el Todopoderoso. Juan vio su gloria, bendito el nombre del Señor, y escuchó su voz, y esa voz sigue en esta mañana en medio nuestro también, nos sigue hablando. Juan no lo pudo reconocer, estaba como el Rey de Reyes, Señor de señores, porque además de Rey de Reyes es cabeza de la esquina, Salvador, Redentor, pan de vida, Señor creador, Hijo del Dios viviente, unigénito amado, santo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, omnipotente, alfa y omega, maestro, refugio, judío, profeta, sumo sacerdote, Emanuel, abogado, mediador, juez, cordero, verbo, roca, Mesías, vida verdadera, león de la tribu de Judá. Yo soy el que soy, Hijo del hombre, Cristo, camino, caudillo, capitán, justicia, luz, estrella, resplandeciente de la mañana, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso que se mueve por medio de su Espíritu Santo en esta mañana. Alábelo y glorifíquelo. Él es el que ha de venir por esta iglesia, el que vive. Estuve muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos y tiene la llave de la muerte y del Hades. Por eso esta iglesia sigue avanzando y se abre paso en medio de la frontera. Oba, Saba, porque el que la compró sigue en medio de ella. Apláudalo y hable lengua, porque él está aquí en esta mañana en su cabo o Shekinah para orar y bendecir a su pueblo. Apláudalo con libertad y exáltelo a él, que es el Todopoderoso. Alabanza, alabanza. Que el agua de vida fluya y corra en esta mañana, porque Él está aquí para obrar. Joba, lava, Sabaí. Sida, Sabaí. Hay unción de lo alto en esta mañana. Joba, Sabaí. Santo, santo, santo. Viva alabanza, santo, santo. En el pasado algunos fueron martirizados, y yo me acuerdo de uno que le dijeron niegue al Señor, y él dijo más de 50 años lo he estado sirviendo, ¿cómo negarlo? Llamado Policarpo, y lo llevaron a la hoguera, y él dijo así me quemen aquí, pero sigo alabando y glorificando al que me compró, al que me llamó. Bendito el Señor. Por eso aquí seguimos alabándole a Él y exaltándole. Bendito sea su nombre. Oh, aleluya. Alabanzas al Señor. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Moisés está ubicado con el pueblo en la península del Sinaí, esto es Egipto, en una montaña llamada Monte Sinaí, con una altura de aproximadamente 2.285 metros de altura sobre el nivel del mar. Y ahí está el pueblo sentado, y hay una crisis, porque Moisés había subido a lo alto para recibir allí un mensaje de Dios. Pero el pueblo, al no ver al líder, al caudillo, habían pensado que Moisés había sido devorado
y pidieron dioses que fueran delante de ellos, porque era un pueblo que seguían al Señor no por fe sino por vista, y al no ver al líder delante. Y esto había provocado el enojo del Señor. Y estaba el Señor hablándole a Moisés: yo no subiré con ustedes. Y esto había preocupado a Moisés, porque, hermanos, se pueden desarrollar muchas reuniones en esta ciudad de Medellín, pero la reunión nuestra es diferente. Porque si en nuestras reuniones falta la presencia de Dios, no hay nada que hacer. Será una reunión más del común denominador de este mundo. Pero nuestras reuniones hacen la diferencia, porque cada vez que usted y yo nos reunimos es en torno a una presencia sublime. Por eso el Salmo 84 describe y habla y dice que ellos en el desierto, dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y el salmista anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y el salmista, siendo perseguido, veía las tribus como atravesaban el desierto para ir a Sión, a Jerusalén. Y él no podía estar porque lo perseguía el rey, y anhelaba estar en la casa de Dios. Y las tribus atravesaban el desierto en medio de los rayos ultravioletas tan fuertes. Y la gente se sorprendía: pero ¿qué es lo que mueve a estas tribus a atravesar esos desiertos para ir hacia ese lugar? Atravesando el valle de lágrimas, dice que era cambiado en fuente, porque las tribus se esforzaban, porque aunque el desierto era fuerte y el calor, ellos iban pensando: vale la pena, porque allá en Sion nos vamos a encontrar con una presencia sublime. Y yo creo que eso es lo motivante, porque cada joven, cada anciano, en cada culto, el martes, el jueves, el sábado y el domingo, pero ¿por qué van tan seguido? Es porque aquí habita una presencia sublime. Que así vayamos el martes, queremos volver el jueves, queremos estar el sábado y el domingo como hoy, porque aquí habita uno. Y ese era el que movía las tribus. Y el salmista anhelaba estar en los atrios, porque ellos sabían que se iban a encontrar con el JHVH, con el Rey de Israel. Su presencia es lo más grande. Bendito el nombre del Señor. Así lleguemos cansados. Es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso Moisés está preocupado, porque la presencia de Dios equivale a victoria, a descanso, a paz, a triunfo. Y entonces dice él en Éxodo 32:13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, de tu exclusividad, te pertenece. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gloria al Señor. Hermanos, a veces llegamos cansados, fatigados, o el hermano llega sin empleo, no hay alimento en casa, o a veces el ministro, el pastor, en medio de una enfermedad, también preocupado.
¿Y qué vamos a hacer? Y muchas veces hasta enfermos, estamos orando por otro enfermo, pidiendo la sanidad para ellos, siguiendo enfermos nosotros. Pero sabe que el Señor le dijo a Moisés: en mi presencia tendrás paz y descanso, porque aunque el hermano venga sin empleo, cuando se mete en la presencia de Dios en este lugar, así no recibe la solución inmediata. En la presencia de Dios hay consuelo, hay tranquilidad. El pastor, así está enfermo, se mete en la presencia de Dios y así no vea la solución inmediata, recibe paz y alivio. Y el que vino preocupado, así el problema no se ha resuelto, pero el solo hecho de meterse en la presencia de Dios es un regocijo, es un aliciente. Alabanzas al Señor. Y había un hermano llamado Marino que estaba en la camilla del hospital, y llegamos y le dijimos: hermano, su enfermedad no tiene solución. Pero como tenía la presencia de Dios, decía: no me importa, así me muera, pero yo siento paz, siento la gloria y la presencia de Dios. Tranquilo, oren, así Dios haga o no haga, yo estoy tranquilo porque siento la presencia de Dios en mi vida, y eso es lo importante. Así falte el producto del olivo, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová mi Dios. Alabanzas, alabanza, alábelo y glorifíquelo y apláudalo a Él en esta mañana. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, de aquí no salimos, porque tu presencia es la victoria. Alabanzas al Señor. Recuerda, hermano, que el Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alguien que le diga: santo. Dígale: santo. Dígale: aleluya. Dígale: te amo, Padre. Alguien que diga: gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Oh, Él está aquí en esta mañana. Alabanzas al Señor. Te ruego que me muestres tu gloria. El Cabó, la Chequinal. Y le respondió el Señor: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahí está cediendo en este lenguaje antropomórfico: verás mis espaldas. San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y un espíritu no tiene pies ni mano, ni parte corpórea, color alguno, menos espaldas. Así que aquí, aunque utilice un lenguaje antropomórfico refiriéndose a un lenguaje humano, realmente es un mensaje, es una escenario o presentación, en otras palabras, de Cristo. Te meteré en la hendidura de la peña, no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que lo vea y viva. Es decir, mi presencia, mi divinidad en mi espíritu. Pero verás mis espaldas. Bendito el nombre del Señor. Y esa misma expresión la dijo Jeremías también
en el capítulo 18, cuando el pueblo estaba en crisis, ahí también le refirió la misma expresión de Jeremías 18:17. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Así que es la misma expresión relativa de las espaldas del Señor y no el rostro, como lo está expresando aquí en Éxodo. Alabanzas al Señor. Mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y en ese momento, cuando pasaba la presencia de Dios, Jehová poderoso en batalla, que visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en ese momento que venía la gloria y la misma Shekinah de Dios y su presencia, tuvo que esconderlo allí en una hendidura de la peña. Bendito. Y él veía que la presencia de Dios iba pasando, su gloria, y fue escondido en la hendidura de la peña como en una roca. Bendito el nombre del Señor. Y vio las espaldas del Señor, esa roca de los siglos. Usted y yo sabemos quién es, en la cual estamos escondidos hoy también. Bendito el nombre del Señor. Escondido en Cristo estoy. Y esta iglesia también será escondida y guardada en el tiempo de la ira y de la gran tribulación, porque estamos en la roca que se llama Jesucristo. Aplauda esa roca en esta mañana. Alabanzas al Señor. Esa roca allí en el Calvario, bendito el nombre del Señor, estuvo. Y sabe que cuando el pueblo tuvo sed en el desierto, Moisés no le habló a la peña, sino que la golpeó. Y Dios no lo dejó avergonzado. Salió agua y bebió el pueblo. Y esa roca también llegó al Calvario. Y ahí en el Calvario fue crucificada esa roca que es Cristo. Fue traspasada con una lanza. Pero en esta mañana no hay que golpearla como la golpeó Moisés. No hay que traspasarla. Solo hay que creer para que fluya agua de vida en esta mañana para cualquier sediento. Porque esa roca está aquí en esta mañana. Y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Alabanzas al Señor. Señor, si tu presencia no ha de ir, no nos movemos de aquí. Es lo mismo que expresamos cuando salimos de casa, cuando vamos a un lugar. Señor, que su presencia vaya adelante. Alabanzas al Señor. Cuando nos van a trasladar, Señor, si su presencia, si usted es el que dirige todo, yo voy. Alabanzas al Señor. Porque Moisés sabía que había una cantidad de pueblos en el avance del camino. Y esos pueblos de los amorreos, de los heteos, ¿cómo le iban a hacer frente a ellos? Pero él sabía que si la presencia de Dios iba adelante, así como les abrió el mar rojo, y así como se abrió también allí el río Jordán, si la presencia del Señor iba adelante, se iban a abrir paso por en medio del enemigo que se iba a ir presentando. Porque el salmista lo dijo: que viste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Lo que vieron estos mares y ríos fue la presencia de Dios, y por eso las aguas tuvieron que abrirse y detenerse en el avance del pueblo. Por eso la iglesia, en medio de la Edad Media, en medio de la Inquisición, se abrió paso, porque ellos iban y la presencia de Dios iba adelante. Alabanzas al Señor. Y esta iglesia sigue avanzando, porque la presencia de Dios sigue en medio de ella como en el principio. Alábelo, hermano, y exáltalo.
Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, por eso lo expresa Isaías y dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocado que están desmayando: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, el único que existe, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Por eso lo dijo a través de Zacarías 9:9. Aleluya al Señor. Alegraos mucho, hijas de Sión, y da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. Tu rey vendrá a ti. Aleluya, justo Salvador. Alabanzas al Señor, humilde, montado sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey viene a ti. Dios mismo vendrá y os salvará. Por eso Mateo nos habla del cumplimiento en el capítulo 21 y dice: todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta en el verso 4. Decía la hija de Sión: tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal. Pero el Señor lo estaba diciendo a ellos ahí en este evangelio, pero al mismo tiempo se estaba cumpliendo porque el rey estaba allí, que era él mismo. Alabanzas al Señor. Y ellos fueron y tomaron el animalito y lo trajeron, y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Bendito el nombre del Señor. Y tendían las ramas, tendían sus mantos y tendían todo, y decían: hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y decían: ¿quién es este? Este Jesús de Nazaret, el profeta, el Rey de Israel, que había de venir y ya estaba en medio de ellos, pero no lo conocieron. Bendito el nombre del Señor, y lo desecharon. Pero aquí hay una iglesia que sabe quién es Él, que lo conocemos. Bendito el nombre del Señor. Y que aunque los coronaron de espina, hoy los coronamos de aplauso, de gloria, de honra, de exaltación. Porque Él le dijo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, quise juntaros como la gallina sus polluelos, y no quisiste. Vuestra tierra os es dejada desierta hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Ellos tendrán que reconocerlo después de la gran tribulación, al final de la misma, en medio del sufrimiento. Pero esta iglesia, bendito el Señor que está aquí, lo ha reconocido, lo ha exaltado, lo seguimos exaltando. Alabanzas al Señor, porque este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, dígale gloria al Señor, dígale gloria a su nombre. Y en esta mañana Él está aquí en medio nuestro. Hermano, lo que hizo que muchos abrieran paso en el avance del pueblo de Israel y de esta iglesia es algo que yo quiero. Y yo quisiera en esta mañana recordar que ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos hubo un grupo también que quisieron hacer lo mismo, pero no tenían lo más importante y lo indispensable. Dice la Escritura, bendito el nombre del Señor, que hubieron unos que quisieron hacer la imitación, porque en el tiempo que vivimos hay muchos que quieren imitar la iglesia del Señor, y hay muchos que quieren utilizar la palabra, pero le falta lo más importante, que es la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia habla allí de unos que querían, bendito el nombre del Señor,
unos hijos de un tal Epseba, según Hechos 19, versículo número 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice el verso 14 que había 7 hijos de un tal Epseba, judío, jefe de los sacerdotes, que estaban por ahí también invocando y utilizando allí el nombre del Señor. Pero estos se llevaron una sorpresa. Bendito el nombre del Señor, porque dice la escritura más exactamente, el versículo 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así ellos, aleluya, estaban también queriendo imitar, como muchos que se dividen de la iglesia y montan por ahí a un lugar y quieren también hacer uso de estas virtudes y dones. Pero sabe, hermano, que para sorpresa de ellos, dice el verso número 15, que respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Los demonios saben quién es Jesús, hermano. Ellos saben quién fue el que les propinó la paliza en la cruz del Calvario. Y también saben quién es la iglesia del Señor. Alabanzas al Señor. En medio de tantas denominaciones y grupos religiosos, los demonios saben cuál es la iglesia del Señor. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. El demonio también sabe quién es usted, hermano. Amén. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Parece ser que el demonio que estaban reprendiendo y confrontando los miró y no vio ninguna presencia con ellos. Vio unos hombres solos ahí parados. Alabanzas al Señor. Así que se levantó y pudo más que ellos y salieron y los azotó. Pero sabe que cuando Pablo llegó a Filipo, según el capítulo 16, que apareció una endemoniada con un espíritu, Pablo se le puso enfrente y le dijo: en el nombre del Señor te ordeno que salga. Y el espíritu salió. ¿Qué es lo que los demonios vieron en Pablo? ¿Qué es lo que los demonios vieron en estos apóstoles que salieron inmediatamente? ¿Qué es lo que los demonios ven en los pastores y en los diáconos y en los servidores cuando invocan el nombre del Señor? Yo estoy seguro que lo que los demonios ven es una presencia poderosa, y cuando usted y yo invocamos ese nombre, salen disparados en la presencia del Señor, en medio de esa Dorca, de ese diácono, de ese servidor. Y cuando ven esa presencia, sale, aleluya, porque no somos nosotros, es el Señor Dios Todopoderoso que está con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alábelo, alábelo, apláudalo, apláudalo. Alabanzas al Señor. Es una presencia sublime que se mueve en medio de esta iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Él está con nosotros. Él está contigo, hermano. No estamos solos. Alabanzas al Señor. Y ahí dice la escritura: alabanzas al Señor. Saba, lava, lava, sílaba. Él está aquí en esta mañana. Saba, lava, lava, sílaba. Decía los de corazón desmayado: he aquí que vuestro Dios viene. Y habrá una característica, una evidencia, señal inequívoca. El cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
El lugar seco se convertirá en estanque y él se quedará en manaderos de agua. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando Juan nos dice en el capítulo 9 que había un ciego de nacimiento y estaban por ahí juzgando quién había pecado, el Señor dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea conocida, su poder, para el Señor glorificar su nombre, para que sea conocido que Él es el que manda, que Él es el que tiene poder arriba en el cielo y abajo en la tierra. Así que llamó al ciego, escupió en tierra el lodo, le untó y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ese traducido que significa enviado es diciéndole al pueblo que él era el enviado, que estaba profetizado y que ya estaba ahí. Bendito el nombre del Señor. Y este ciego se fue y regresó viendo, y todo glorificaba y decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ese hombre es un pecador. El ciego dijo: yo no sé si es pecador, yo no sé qué quieran decir. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo, porque los ojos de los ciegos serán abiertos para mostrar el poder del Señor, para mostrar la señal profética que el Rey de Israel había llegado, porque esas obras y milagros son exclusivas del Rey de Reyes, del Yehvé, del Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Por eso Él glorificó y dijeron: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero el que hace su voluntad y teme, a ese oye. Bendito el Señor. Y levantó no solamente al ciego, sino a muchos cojos y a un muerto fueron resucitados, para que entendiera que el Rey de Israel había llegado. Aún Juan no entendía y mandó a los discípulos: vayan y les preguntan si es él o es otro. Y Jesús les dijo: vayan y le dicen a Juan que los muertos son resucitados, que los cojos saltan, que los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es anunciado y los valientes lo arrebata, y él está aquí. Y por eso el desierto se convertirá en estanque de agua, porque el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, pero que aquí ya están recibiendo y aquí ya están hablando en lengua, porque ese río de agua en el desierto es hoy la iglesia que alaba, alabanza, y que recibe poder de lo alto. Como el desierto se convertiría en manantial de agua, aquí hay una iglesia que estaba como en un desierto seca y árida, pero vino el más grande, el Rey del universo, y ha derramado fuente de agua viva a través de su Espíritu. Alabe y glorifique, porque el Espíritu de agua de vida es su Espíritu Santo, que fluye cuando usted aplaude, cuando usted alaba, y se siente el clamor y la gloria del Señor. Póngase en pie y alabe y glorifique. Póngase de pie y siga alabando en esta mañana, porque si hay enfermedades, tienen que irse también. Y aquí hay Espíritu Santo. Alabanzas. Alabanza. Siga adorando, hermano, porque aquí está la gloria del Señor en esta mañana, y la unción del Espíritu Santo puede cubrir este templo y su gloria caer. Aleluya. Alabanza. La gloria del Señor es un destello, es su presencia que en esta mañana se siente aquí, en este lugar. Si alguien puede creerlo, aquí también hay un altar y tú puedes recibir algo poderoso.
de la gloria del Señor. Alabanza, alaba, alabe, alabe, alabe y glorifica, hermano. Que hay gloria de Dios en esta mañana.